versículo 20. Dice la palabra del Señor: ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. En el día de hoy traigo un tema al cual puse por título espíritus devoradores. Y qué mejor forma de comenzar que hablando de José. Usted conoce que José fue un joven al cual Dios le mostró sueños. Diga conmigo, sueños. El enemigo conocía sus sueños. El enemigo conocía cuál era el propósito de Dios. Y dice la palabra que sus hermanos se juntaron y hicieron un plan, prepararon un plan de cómo deshacerse de él. Y entre ellos dijeron, matémosle y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Había un plan del enemigo, un plan el cual deseaba devorar los sueños de José. Usted sabe perfectamente que los sueños de José no eran unos sueños sencillos, eran unos sueños de grandeza, unos sueños que según él se le había sido revelado, los astros se postraban delante de él. Toda su familia se postraba delante de él. ¿Y qué se refería a esto? Se refería a que José iba a alcanzar una posición. Usted conoce la historia. José iba a alcanzar una posición por encima a la de su familia. Y se podrá imaginar usted que un adolescente contando esto, nadie le iba a creer, por supuesto. Y de cierta forma, usted conoce toda la historia. Los hermanos de José les molestaba el solo hecho de la presencia de José. Es decir, José les caía mal, les molestaba. Y entonces el plan del enemigo hizo que los hermanos de José preparasen una estrategia de cómo deshacerse de José. Dice que metámosle en un pozo y le diremos a nuestro padre, una fiera lo devoró. Y usted conoce el final de la historia. Le llevaron el manto embarrado de sangre, manchado de sangre al padre, y el padre por supuesto creyó toda la historia. Pero el caso es que el propósito de José, de alguna forma el enemigo quería interferir en él. Y entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me suceden todas estas cosas? Señor, pero ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué todo el mundo se me viene encima? Es que hay un propósito en nuestra vida. Usted tiene un propósito en Dios. Todos tenemos un propósito en Dios. Y hasta que no lo cumplamos de esta tierra no nos vamos a ir. Quiero que lo tenga bien presente. El enemigo planeó matar a José, no lo logró. Fíjese, porque dice que lo arrojaron en un pozo. Y si hubiese tenido agua el pozo, ¿qué hubiera sucedido? Se hubiese ahogado. Pero le salió mal el plan al enemigo, porque no tenía agua. Entonces, aunque el enemigo quiera meterte en un pozo, Dios se las va a arreglar para que ese pozo no tenga agua. Y fíjese, usted sabe la profundidad que tiene un pozo. Y sin embargo, no dice la palabra que a José se le haya roto un pie, un tobillo, una pierna se le haya roto. No, sin embargo, lo sacaron y lo vendieron, estaba entero. No le faltaba nada a José. ¿Por qué razón? Porque si hubiese tenido algún desperfecto, algún defecto, el esclavito, no lo hubiesen comprado. Entonces Dios te va a guardar aún dentro del pozo. Dios te va a guardar aún dentro del pozo. Cuando todo el mundo a tu alrededor quiera destruirte, Dios te va a guardar. Cuando el enemigo se levante contra ti, sabiendo que tu propósito es un propósito grande, Dios va a poner vallado a tu alrededor para que nada te pueda suceder. Entonces no tengas temor, no tengas miedo de lo que pueda venir a tu vida, porque Dios te está resguardando. Dios te está resguardando. Y no tengamos temor de cualquier espíritu que quiera venir a devorar nuestro propósito, porque estamos en el hueco de su mano, dice la palabra. Dice, una fiera le devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Miren, hemos enseñado en varias ocasiones que el mundo físico se rige por el mundo espiritual. Y de la misma manera en que los animales cazan en el mundo físico, así cazan los espíritus. ¿A qué me refiero? Usted y yo, le decía, tenemos un propósito. Y el enemigo va a buscar de una forma u otra devorar su propósito, devorar su fe, devorar su fuerza, devorar todo lo que usted posea.
El enemigo va a tener el objetivo de destruirte a ti. Entonces, no sé si se ve mejor ahí, pero en el fondo se mira un león devorando a un ciervo. ¿Lo mira bien? Un león devorando un ciervo. ¿Por qué razón? Porque usted y yo somos como ciervos que clama junto a corrientes de aguas. Y ese es el objetivo del enemigo, devorarnos a usted y a mí. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé. ¿Qué planes va a tener el enemigo en nuestra contra? No lo sé, porque incluso José no sabía que en el momento de acercarse a sus hermanos, ellos tramaban un plan en su contra. Entonces puede que te acerques a un hermano, puedes que te acerques a alguien de confianza, y sin embargo ese alguien de confianza, ese hermano, esté tramando un plan en tu contra. Y pueda ser utilizado por el enemigo para quererte devorar, para querer devorar tus sueños. Pero ojo, tenemos que tener bien claro de que tenemos un propósito en Dios. Hay personas que no, hay personas que no les interesa su propósito en Dios y buscan sus propios propósitos. ¿A qué me refiero? A que si José hubiese sido otro, se hubiese olvidado de su propósito y no, yo no quiero ser esclavo, yo me voy corriendo de aquí. Yo no quiero nada de lo que me mostraste, Señor. Yo me voy de aquí, voy a hacer mi propia voluntad. Entonces cuando el enemigo se levante, no creas que estás peleando por tu propósito, o mejor dicho, por el propósito de Dios. Quiero dejarlo claro, porque una cosa es el propósito divino y otra cosa es el propósito humano, el propósito de nuestra voluntad, nuestro deseo carnal, que es lo que nosotros querramos. Quiero dejarlo claro. En Marcos capítulo 4, versículo 4, vamos a hablar de los devoradores, las aves que vienen a devorar la semilla. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron ¿quiénes? Las aves, los devoradores, y se la comieron. Usted sabe que en la antigüedad era costumbre la agricultura, era algo imprescindible trabajar la agricultura. Y para el pueblo de Israel, hablar una parábola sobre la agricultura, sobre el sembrador, era algo normal, era algo que era de fácil comprensión. Y entonces el pueblo de Israel conocía qué afectaba a una plantación, conocía qué afectaba a una tierra, lo conocían todo porque eran hombres de campo. Y entonces usted sabe perfectamente que cuando la semilla no cae dentro del surco y queda afuera, está expuesto a todo. Entonces dice la palabra, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Entonces tenemos que tener presente algo. Nosotros somos tierra. De nosotros depende ser buena tierra o ser mala tierra. Depende de nosotros. Y si permitimos que la semilla caiga alrededor nuestro y esa semilla no cae dentro del surco, los devoradores van a venir a querer comer esa semilla que de cierta forma el sembrador puso en nosotros. Porque espiritualmente hablando, yo represento el sembrador y yo esparzo la semilla que es la palabra. Quiero que lo visualice de esa forma. Y de usted depende de que esa semilla caiga en usted o caiga alrededor suyo. Y si usted permite que la semilla caiga a su alrededor, las aves del cielo van a venir y se la van a comer. Entonces es por eso de vital importancia que nosotros podamos recibir la palabra, podamos perspectiva de nacimiento, de crecimiento y de fruto. ¿Por qué razón? Porque la semilla tiene que dar fruto. La semilla tiene que morir, tiene que crecer y tiene que dar fruto. Digo morir porque la semilla para poder crecer tiene que morir. Pero si nosotros lo permitimos, la semilla puede caer en manos del enemigo. De nosotros depende de que de esos devoradores, esas aves del cielo, no se coman esa semilla. Es por ese motivo que a veces
Diga conmigo, aquí no sucede. Aquí no sucede, lo declaramos así. Es por ese motivo que a veces pasamos el año entero predicando un tema y de pronto llega alguien y te pregunta: pastor, ¿esto es bueno o esto es malo? Y uno como que se queda en shock, ¿no? ¿Y todo este año qué pasó? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has hecho con esa semilla que se te ha sido dada? ¿Qué has estado haciendo con la semilla que de alguna manera sembramos en ti? Es por eso que depende de nosotros que esa semilla dé fruto. Por ponerle un ejemplo, por años hemos hablado, por ponerle solo un ejemplo, hay personas que a esta altura de la vida me llaman y me dicen: pastor, ¿es malo la Navidad? Y hay un silencio en la llamada. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado. Lo hemos hablado en varias ocasiones. Y entonces, ¿qué has hecho con la semilla que se te ha sido dada? ¿Qué has hecho con las profecías que son dadas? ¿Qué has hecho con la palabra profética, con los sueños que el Señor te muestra? ¿Qué has hecho? ¿Has permitido que aves del cielo vengan y se la coman? Entonces, la semilla produce vida. La semilla tiene vida en sí y produce aún más vida. ¿Por qué razón? Porque con un solo grano de maíz muere, sale una planta de maíz. ¿Y cuántas mazorcas de maíz puede llegar a dar? Cientos. Entonces, esa semilla que en nosotros es sembrada puede servir de bendición para otros, puede servir para que miles lleguen a través de usted a causa de esa semilla. Digo miles, ¿por qué razón? Porque usted predicando, usted siendo de vasija de honra, miles de personas pueden venir a Cristo a causa de usted. Y sin embargo no lo creemos. Sin embargo no lo entendemos. Sin embargo vivimos una vida tan suave, tan poco peligrosa para el reino de las tinieblas, que el enemigo ni se molesta por nosotros. Sí, qué bueno que todo esté bien, pero preocúpate cuando no vengan aves a querer devorar tu vida. Preocúpate cuando no le seas de amenaza al infierno. Amén. Número 2, el león. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, que el Señor los reprenda, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Quiero dejar algo claro. El enemigo no es omnipresente. El diablo, que el Señor lo reprenda, no es omnipresente. Pero tiene suficientes discípulos, suficientes subordinados para perseguirnos a usted y a mí todos los días de nuestra vida. Dígase espíritus inmundos, dígase demonios, suficientes para estudiar nuestra vida, para conocer cómo vivimos, qué comemos, cuáles son nuestras preferencias. Lo hemos enseñado. Y entonces siempre va a andar como león rugiente buscando a quien devorar. Pero viene la otra parte de la historia. Va a devorar al que tenga carne. Sencillo. Como que 1 más 1 es 2. El león devora al que esté rellenito de carne. Hablando espiritualmente. No se me vaya a poner a hacer dieta ahora. Una persona carnal emite olores espirituales. ¿Por qué los leones no devoraron a Daniel? Porque no tenía olor a carne. Porque Daniel estaba en el espíritu, vivía en el espíritu, vivía para agradar a Dios. Y entonces, de nosotros depende de que ese león que anda buscando a quien devorar pase de largo. En el plano físico, el león es un animal solitario. El león es un animal que casi no caza. Pero cuando caza, ¿a quién busca? Al más débil, al último de la manada. Usted sabe, sale corriendo el león, la manada se dispersa
Y el débil es el que queda atrás. El joven, el pequeño, el enfermo, el anciano. Ese es el que queda atrás. Lo pasamos al plano espiritual. ¿A quién ataca el león? Al más rezagado, al más lento, al más carnal, al más débil. Entonces, pudiendo conocer cómo opera el león, sabemos qué debemos y qué no debemos hacer. Entonces nuestro objetivo es hacer que nuestra vida espiritual crezca. Nuestro objetivo debe de ser, digo debe de ser porque no todo el mundo desafortunadamente puede hacerlo. Nuestro objetivo debe de ser hacer crecer nuestra espiritualidad. ¿Cómo? Oración, ayuno, búsqueda constante. Aprender a bendecir a Dios en todo tiempo. Cambiar nuestro lenguaje de maldición a bendición. Entonces hay múltiples factores, hay múltiples formas por las cuales podemos hacer crecer nuestra espiritualidad. Y al mismo tiempo, cuando hacemos crecer nuestra espiritualidad, nuestra carnalidad desciende. Y nos hacemos inmunes al ataque del león. Inmunes al devorador. Pero desafortunadamente, muchas veces permitimos que ese león llegue a nuestra vida. Y digo permitimos porque depende de nosotros. Eso no significa que no van a venir pruebas, quiero dejarlo claro. Significa de que cuando nuestra espiritualidad crece, cuando viene la tentación, estamos fuertes. Cuando viene la prueba, estamos fuertes. Entonces, tenemos que cambiar nuestra posición de los últimos a los primeros. De los más enfermos a los más sanos. Hablando espiritualmente. Depende de nosotros. De nada sirve que pasemos el año entero regando semilla. De nada sirve que pasemos el año entero predicando y usted literalmente agarre la semilla y la tira al lado del camino. De nada sirve que nos reventemos enseñando la palabra y no caiga en buena tierra. Nosotros tenemos que ser buena tierra. Porque de lo contrario vamos a ser débiles, vamos a ser enfermizos espiritualmente. Y automáticamente somos presa fácil del león. Automáticamente caemos en la fauce del león. Número 3. La langosta. Joel capítulo 2, versículo 25. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Primero que todo tenemos que entender que el enemigo permite situaciones en nosotros las cuales nosotros mismos no comprendemos. Y puede venir el saltón, puede venir la langosta y atacar nuestra vida. Por eso que tenemos que tener bien presente que cuando es una prueba y cuando es obra del enemigo. Porque a veces el Señor permite que a nosotros vengan pruebas. ¿Para qué? Para hacer crecer nuestra fe. Para hacer crecer nuestra fe tenemos que aprender a identificar cuándo es un desierto y cuándo es el león el que nos está atacando. ¿Por qué razón? Porque al desierto el Señor nos lleva para levantarnos, para hacernos ver su gloria, para darnos comida de su mano, para cambiar nuestra forma de vivir, para probarnos, para transformarnos, para llevarnos un paso adelante. Pero sin embargo, cuando es una disciplina, cuando es el león, cuando es algo que desafortunadamente nosotros mismos acarreamos a esa situación, tenemos que aprender a poder discernirlo, a poder identificar. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta. Luego del desierto, luego de la prueba, viene la recompensa, viene la tierra prometida, viene la abundancia. Luego de que Cristo salió del desierto, comenzó su ministerio. Y podemos ver a todo lo largo de la palabra los beneficios que hubieron después del desierto, luego de la prueba, luego de que la langosta vino y comió, luego de que la langosta vino y destruyó todo. Hay una restauración, hay un reinicio, hay un nuevo comienzo.
¿Por qué razón? Porque a veces nos embotamos y decimos: Señor, ¿hasta cuándo va a ser el desierto? Señor, ¿hasta cuándo va a ser la prueba? Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Debajo de los cielos todo tiene su tiempo. Pero como hijos de Dios tenemos que aprender a identificar cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Porque a veces, desafortunadamente, perdóname que se lo diga de esta forma, a veces nosotros mismos metemos la pata y decimos: es una prueba de Dios. Aprende a identificar cuando metes la pata y cuando es una prueba. Miren, no puede ser casualidad que 3 profetas vengan a darme la misma profecía y yo siga creyendo que es una prueba de Dios. Arrepiéntete, cambia tu calzado, arrepiéntete, sal de las aguas sucias. No es posible que nuestro entendimiento sea embotado a causa de nuestro propio orgullo. ¿Por qué razón? Porque a veces creemos que somos Job, que estamos pasando una prueba, lo perdimos todo. Estoy como Job. No, y sin embargo lo perdiste todo por estar en el juego, por estar jugando a la bolita, por estar haciendo inventos con tu familia. Y creemos que es una prueba. No, el enemigo me está atacando. El enemigo me ha puesto prueba, me ha puesto lazo. Sí, ¿y eso qué te sucedió? Apareció una mujer diciendo que el hijo que tienes es mío. Eso no es una prueba. Eso no es una prueba. Eso es un resbalón. Entonces depende de nosotros poder identificar cuándo viene de Dios y cuándo no. Es por eso tan importante poner cada paso en firme. Dice la palabra: nuestro pie debe de estar en la roca que es Cristo. Nuestro andar debe de ser en la roca que es Cristo. También dice la palabra que bienaventurados sois cuando por causa de Cristo seamos vituperados. Cuando por causa de Cristo levanten calumnias en nuestra contra. Ahí somos bienaventurados. Mire, siempre ha habido una contradicción entre los que dicen que sí y los que dicen que no. Yo digo que no. ¿Qué cosa, pastor? La pobreza no viene de Dios. Lo quiero dejar claro. ¿Por qué razón? Porque Israel no estuvo toda la vida, escuche bien, no estuvo toda la eternidad en el desierto. Israel no estuvo toda la eternidad siendo oprimido. Israel no estuvo toda la eternidad en Egipto. Todo tiene un tiempo. Y de esa forma yo lo enseño. Podemos pasar un momento de prueba, podemos pasar un momento de aflicción, pero toda la vida no podemos estar de la misma forma. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo lo mismo. Y si hacemos lo mismo, ¿qué sucede? Obtenemos los mismos resultados. Entonces, yo lo enseño de esta forma. La pobreza no viene de Dios. Usted se imagina, porque a veces leemos la palabra y ni siquiera tenemos una perspectiva visual de lo que representa el reino de los cielos. ¿De qué son las calles? ¿De papel de aluminio? No, de oro. Y no es una calle de un carril, me imagino yo. No es una calle chiquita donde cabe una bicicleta. No, no, no. Es una calle de doble sentido, de 4 carriles. Imagínenselo usted de cualquier forma. Usted ha escuchado las dimensiones que tiene la ciudad, la Nueva Jerusalén. Es kilométrico. ¿Y las calles de qué son? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que podemos pasar por cierto y determinado momento, podemos estar pasando una prueba, pero toda la vida no puede durar la prueba. Toda la vida. No, pastor, el pueblo de Israel estuvo toda una generación en el desierto. ¿Pero por qué estuvo toda una generación en el desierto? Por la dureza de sus corazones.
¿Por qué? Porque cuando le mandaron maná del cielo, se cansaron. Porque cuando le mandaron codornices, se cansaron. Porque cuando se fue Moisés al monte, hicieron becerro de oro. ¿Y con qué lo hicieron? De lodo, pastor, de fango. Hicieron fango y lo fundieron. Hicieron un becerro de fango. No, lo hicieron de oro. Entonces no eran tan pobres. Vino Moisés, usted conoce la historia. Vino Moisés, rompió las tablas de la ley, fue el primero en quebrar la ley. Volvió de nuevo, regresó con la ley. Y yo me pregunto, ¿qué habrán hecho con el becerro? ¿Qué lo hicieron? ¿Lo dejaron tirado? Se lo dejo de tarea. Entonces, el pueblo de Israel salió de Egipto con riquezas. El pueblo de Israel tenía las suficientes riquezas para cuando llegó el tiempo de construir el templo. Usted conoce Biblia. ¿De qué estaba hecha el arca de la presencia de Dios? El arca del pacto, ¿de qué estaba hecha? De papel de aluminio, enchapada en oro. Y las dimensiones exorbitantes. Y todo, ¿de qué estaba hecha la pechera de los sacerdotes? De piedras preciosas. ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde? Se imaginen en aquella época los Judas Iscariote que hubiesen dicho: ay, Salomón, te volviste loco. ¿Cómo le vas a poner oro a estas cosas? A Salomón, ¿cómo vas a construir tan grande el templo? Con lo que estás gastando en materiales en ese templo, le hiciéramos casa a 100,000 personas. Así piensa Judas. Así piensa Judas. Yo tengo un concepto: para Dios lo mejor. Para Dios lo mejor. ¿Por qué razón? Porque es nuestro Padre. Él es mi Padre. Entonces, cuidado cuando la langosta viene a tu vida. Cuidado. Porque realmente el desierto tiene un tiempo. Pero luego del desierto viene la tierra en la cual fluye leche y miel. La tierra de la abundancia. La tierra donde no hay necesidad. La tierra donde el pasado se queda, donde ya no te vas a recordar del desierto. Por eso le decía, creo que el domingo pasado, que ya usted no se recuerda lo que es pasar calor. ¿Se recuerda cuando se lo decía? Nadie se acuerda. ¿Usted se recuerda cuando pasábamos calor? No se acuerda. ¿Sabe por qué se lo digo? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque ya usted no sabe lo que es que le corra el sudor por las piernas. Ya usted no lo sabe, no lo recuerda. Porque cuando llegamos a la tierra prometida, se nos olvida el desierto. Y tenemos que tener presente de dónde Dios nos sacó. Tenemos que tener presente lo que Dios nos ha dado para no olvidar de dónde nos sacó. Entonces, aprendamos a bendecir a Dios en todo tiempo. Aprendamos a bendecir a Dios y no olvidar de dónde Dios nos sacó, de lo que éramos, de dónde estábamos. Además, quiero dejar algo bien claro. Yo enseño que la prosperidad no es tener todo lo material. La prosperidad es darle gracias a Dios con lo que tienes. Ser próspero es ser feliz con lo que Dios te ha dado. Eso es ser próspero. ¿Por qué razón? Porque hay personas que lo tienen todo en la vida y son tan miserables que no tienen nada. Porque son infelices con lo que puedan tener. Y sin embargo, cuando Dios te da y somos capaces de ser felices, somos agradecidos. Decimos: gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque lo que tengo viene de ti. Mire, número 4, las vacas flacas. Habla del devorador de la abundancia.
En Génesis capítulo 41, versículo 4 dice: y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Y entonces Faraón despertó. Usted sabe la historia. Primeramente vinieron 7 vacas hermosas, robustas, y luego salieron del agua 7 vacas flacas que devoraron a las gordas, a las robustas, a las hermosas. E incluso luego de haber devorado a esas vacas, ni siquiera cambió su aspecto. Es decir, que luego de los 7 años de abundancia, iban a venir 7 años de pobreza extrema. Y esto representa a los devoradores de la abundancia. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? Aprender a valorar la abundancia. Aprender a valorar lo que Dios te ha dado. ¿Tienes abundancia de gozo? Aprende a separar 1% para cuando venga la escasez. ¿A qué me refiero? Que cuando todo está bien, qué lindo es estar gozoso. Qué lindo es alabar a Dios, pero cuando viene la prueba se nos olvida de que Dios nos dio años de felicidad, años de abundancia, y sin embargo somos incapaces de recordar, de dar gracias a Dios en medio de la necesidad, en medio de la prueba. Y lo único que hacemos es quejarnos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo, si yo esto, yo lo otro, si yo oro, yo busco de ti, ¿por qué permites que esto me suceda? Entonces tenemos que aprender a sacar en medio de la abundancia 1% para cuando venga la escasez poder sacar y decir gracias, Señor. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que en 7 años de abundancia José sacó una parte y la guardó. Y llegado el momento de la escasez, había para comer. Había para comer. E incluso todos los alrededores de Egipto venían a Egipto. Fíjese la cantidad que había en Egipto, la abundancia que había en medio de la escasez. Y sin embargo, de lo único que se habla era de que había escasez en la tierra, pero nadie se dio cuenta o nadie se daba cuenta de que aún en medio de la escasez Egipto tenía para él y para darle a sus alrededores. ¿Pero por qué? Porque había alguien con propósito. Había alguien que se llamaba José, que supo tener la revelación divina de lo que tenía que hacer. Entonces, no mires la escasez que hay a tu alrededor, mira la abundancia que hay en tu vida en medio de la escasez. Porque en medio de la escasez Dios te suple para que puedas darle a los que están a tu alrededor. Y ese es el secreto, aprender a discernir, aprender a conocer que Dios está contigo en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la escasez. Cuando todo a tu alrededor está en escasez, Dios te va a dar abundancia. Dios te va a dar abundancia. Pero no te quejes más, ay Dios mío, no tengo nada, ay Dios mío, no. Aprende a mirar de que en esa escasez Dios te suple. Aprende a mirar que en medio de la necesidad Dios siempre te va a poner un plato de comida. En medio de la tristeza Dios te va a dar gozo. En medio del dolor Dios te va a dar gozo, porque Él está contigo. Porque Él está contigo. Y tenemos que aprender a reprender todo espíritu devorador que quiera venir a quitarte el gozo, que quiera venir a quitarte la semilla. Se dicen rápido 7 años. Fácil se dicen 7 años. Solo para que tengan una idea, estamos en el 2021. 7 años atrás, 2014, el año en el que fundamos este lugar. ¿Se recuerda? Los que estaban aquí en esa época. Entonces han pasado 7 años. Es un ciclo profético, diría yo. Un momento en el que vamos a ser renovados. Un momento en el cual vamos a ser podados. La rama que nos sirve se pica para que salgan más ramas. La hoja que esté seca se quita. Vamos a ser renovados. Eso es profético. Pero en 7 años de abundancia se nos puede olvidar en tan solo 6 meses de necesidad los 7 años de abundancia. Y sin embargo, ¿qué hiciste en esos 7 años de abundancia? ¿Fuiste capaz de guardar para el momento de la escasez? Aprende a guardar. Es algo
Impresionante la forma, el método de José. Siempre guardar un poquito. Siempre guardar un poquito para en el momento de la escasez. Porque no sabemos cuándo va a venir la escasez. No sabemos cuándo va a venir la falta de gozo. No lo sabemos. Entonces tenemos que aprender a guardar. Tenemos que aprender a guardar. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan lo mejor. Dice la versión Pechita. La Reina Valera dice para que tengan vida y para que la tengan y para que tengan abundancia. Y sin embargo, mire lo que dice, para que tengan lo mejor. Esa versión dice para que tengan lo mejor. Miren, no somos hijos de alguien miserable. Perdónenme que se lo diga así. Somos hijos del rey del oro y de la plata. En medio de la necesidad, en medio de la aflicción, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. ¿Acaso si nosotros somos padres malos, nuestros hijos nos piden un pescado, le vamos a dar una piedra? ¿Qué más nuestro Padre Celestial a nosotros que somos sus hijos? Entonces quítate esa mentalidad de huérfano, esa mentalidad de huérfano, arráncala de tu vida. Ay, Señor, si usted quiere, ay, Señor, si usted puede, tiene un momentico. No, somos sus hijos y como sus hijos pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, ayúdame. Ayúdame, que estoy en el pozo de la desesperación, que estoy en el foso cenagoso, estoy en problemas, estoy en medio del desierto. Y en medio del desierto el Señor va a responder a ti. En medio del desierto Dios va a responder a ti. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, de pobreza a abundancia. Podemos estar en el desierto y vivir en abundancia. Podemos vivir en el desierto y vivir en abundancia, porque el pueblo de Israel no tenía que trabajar para recibir el maná del cielo. Amanecía, se asomaba. Ah, míralo ahí. Iban y lo tomaban sin tener que hacer nada. Sin tener que hacer nada. Y sin embargo se levantaban a murmurar. ¿Cuándo? ¿Qué se creerá este Moisés? ¿Hasta cuándo nos va a tener comiendo esto? Queremos carne, queremos vianda, queremos un arrocito. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es inconforme por naturaleza. Somos inconformes por naturaleza. Y recuerdo que, solo por comentarle, ¿se recuerda cuando hacíamos comidas acá, los domingos? ¿Se recuerda un domingo como hoy, hace 4 o 5 años, que se llenaba el templo? Se llenaba, sí, se llenaba. Siempre había alguien que no faltaba por criticar. Qué dura quedó la yuca. Quedó bajita de sal. No le dieron el tiempo requerido a la carne. Sí, porque a veces se daban carne, ¿verdad, Brian? Casi siempre se daba carne. Pero nadie valoraba el sacrificio que costaba poner un plato de comida en las manos. El sacrificio de los hermanos cocinando con leña, porque cuando aquello no había gas. Y me recuerdo que el hermano encargado de eso me enseñaba los brazos y me decía: mire cómo estoy, asado. Estaba gordito. Si le dabas una mordida, ahí se iba, porque estaba tostadito. Y siempre había alguien que se quejaba. Es como el que dice: nunca hagas una fiesta, porque siempre va a haber alguien que se va a quejar, literalmente. Y usted conoce todo el resto de la historia. Se nos olvida. Se nos olvida el sacrificio que puede realizar nuestro Padre Celestial por ponernos un plato de comida en la mesa. Se nos olvida el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Se nos olvida. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan lo mejor.
Mire, en medio de la abundancia viene la confianza. Nos confiamos de que todo está bien. Nos confiamos de que si todo está bien, ¿qué me puede preocupar? Preocúpate por cuando venga la escasez. Preocúpate. Preocúpate cuando todo está tranquilo. Recuerdo que creo que era el año pasado, le decía a alguien aquí en la iglesia: me preocupa tantos años de tranquilidad. Y me imagino que ese hermano hoy me dirá: pastor, ¿para qué abrió la boca? ¿Sabe por qué? Porque cuando el enemigo está tranquilo, algo está tramando. Cuando el enemigo está tranquilo, preocúpate. ¿Por qué razón? Porque si resultas ser de peligro para el infierno, el enemigo te está preparando un plan maestro para destruirte, para venir con todo contra ti. Preocúpate cuando todo esté bonito, cuando no haya ningún problema, cuando esté todo en abundancia. Preocúpate, porque después de eso vienen las vacas flacas. Entonces, todo lo físico se deriva de lo espiritual. Todo. El mundo espiritual es la base del mundo físico. Número 5, la polilla. Isaías 59. La polilla habla del devorador de coberturas. He aquí, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí, todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Entonces la polilla, usted sabe que devora la lana. La polilla se come la tela, se come la cobertura, se come el recubrimiento de una persona. Y cuando hablamos de eso, hablamos de la cobertura espiritual. A veces la polilla va a venir a nuestra vida a querer comer nuestra cobertura. Entonces, de la misma manera, intentan desgastar a los que están en eminencia. Pues de alguna manera intentan destruir de cierta forma a los que están en cobertura. ¿Por qué razón? Porque viene a destruir la cobertura. ¿No ha visto, o tal vez se lo hemos comentado, personas que son como gotera en medio del aguacero? Constantes. Problemas constantes. Situaciones constantes. Vienen a desgastar la cobertura. Vienen como polilla. Mire, se lo comento de esta forma. Yo he visto pastores los cuales han tenido que decirle a... Mire, eso no significa, quiero dejarlo claro, eso no significa que usted venga a pedir ayuda. Lo quiero dejar claro. No, porque ahora el pastor dijo que no se puede pedir ayuda. No. Eso no significa que usted no venga aquí a pedir ayuda. Significa que no te conviertas en polilla. No nos convertamos en polilla. Aprendamos a discernir: Señor, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago en esta situación? ¿Cuál es mi socorro? La palabra. ¿Qué hago en esta situación? La palabra. Pero si no hacemos que esa semilla en nosotros crezca, ¿cómo sabemos? ¿Cómo discernimos una decisión si no conocemos la palabra, si no tenemos la semilla en nosotros? Son las mismas ovejas que caen en los mismos problemas. Un ejemplo hipotético: una persona cae en el alcoholismo. Venga administración, venga oración, venga consejería. Levantó. A la semana, ¡boom! Venga administración, venga consejería, venga liberación. Porque dice la palabra que cuando uno sale entran 7. Y por cada vez que cae, multiplique por 7, ¿cuántos vuelven a entrar? Hay personas que lo que tienen adentro son albergues de demonios. Porque caen y son liberados. Caen y vuelven a ser liberados. Y vuelve de nuevo. Quiero que me entienda. Hay personas que son como polillas. Hay ovejas que por mucho que tú le digas no vayas para allá van. Por mucho que le digas no vayas para allá, y van para allá de nuevo. ¿Saben ese caso que hace el pastor de la oveja?
le rompe las patas. ¡Qué brutal! Sí lo hace. ¿Usted ha escuchado la parábola de la oveja perdida? ¿Cómo traía el pastor a la oveja? En los hombros. ¿Por qué? De la paliza que le habían dado. Porque le rompe las piernas a la oveja desobediente. Ay, pastor, ¿qué Biblia usted está leyendo? ¿La misma que usted? La misma que usted. Entonces, tenemos que aprender a no ser polilla. Número 6, el gusano. El gusano devora las viñas. En Deuteronomio 8:39, plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. ¿Sabe qué veo aquí? Un trabajo por gusto, porque sembrar la viña, cuidar la viña, guardar la viña, limpiar la viña y no poderse comer el fruto. Si eso no es irónico, no sé qué más puede hacerlo. Es irónico, ¿por qué razón? Porque te pasas meses cuidando, protegiendo, y sin embargo, por un pequeño detalle, el gusano se come el fruto. Entonces, tenemos que tener presente de que va a haber alguien, va a haber un devorador que va a quererse comer el fruto de nuestro tiempo, de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo. Y tenemos que sacar al gusano, tenemos que eliminar al gusano, porque el gusano vive donde hay corrupción. Si no fumigamos a tiempo, el gusano se come el fruto. Y el gusano trae corrupción, trae muerte, trae podredumbre. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino. Es fuerte porque dice que no recogerás las uvas. Usted ha visto ha visto la viña, usted ha visto el fruto de la viña, es hermoso, son mazos hermosos. Y debe de ser estresante no poder recoger ese fruto. No conozco el tiempo que tarda la uva en dar fruto, pero me imagino que debe de tardar cantidad. Y sin embargo, no se va a poder recoger. Si no fumigamos a tiempo, si no quitamos el gusano a tiempo, si no lo eliminamos de raíz. Si el problema no es eliminado de raíz, no vamos a poder recoger los frutos. Entonces, dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Si permitimos que un poquitico de levadura, si un poquitico de podredumbre ensucie nuestra masa, se va a perder todo. Y todo nuestro trabajo va a ser desechado. Y todo nuestro esfuerzo va a ser desechado. De nada sirve que te metas la vida entera siendo el más santo, el más puro, el perfecto de Dios, si al final de la historia metes la pata hasta el fondo, todo el pasado queda en el olvido. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el hombre que tiene un matrimonio perfecto, le pongo este ejemplo, el hombre que tiene un matrimonio perfecto, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor amante, el mejor en todo, el día de mañana mete la pata y hace lo que no tiene que hacer. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Todo lo destruye, tira al abandono, tira al olvido, tira a la basura todo el tiempo que hizo. ¿Pero por qué sucede esto? No, porque lo que estás haciendo tiene consecuencias. Porque lo que estás haciendo, tus errores tienen consecuencias. Y si no tenemos presente que nuestros errores tienen consecuencias, nunca vamos a valorar el hecho de no cometer un error. ¿Pero por qué me sucede esto a mí? Porque lo que estás haciendo tiene consecuencias. Es por eso que dice la palabra que el único pecado que es en el cuerpo es el adulterio. ¿Por qué razón? Porque es en el cuerpo, pueden haber consecuencias visibles.
Cuando un hombre y una mujer fallan, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? 9 meses después, ¿qué sucede? Una nueva criatura al mundo. Hay una evidencia tangible, una evidencia palpable. Solo por mencionar un ejemplo, perdóneme que se lo diga, solo por mencionar un ejemplo, hay consecuencia con todos nuestros actos. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un error puede romper nuestro trasfondo, nuestro camino, nuestra historia. Todo lo que hemos hecho bien, un pequeño error lo puede destruir. Y podemos perder el fruto. Y todo nuestro tiempo de cuidado, de velar la fruta, de velar la viña, de cuidarla, de echarle agua, de quitarle las hojas secas, pueden ir al olvido, a la basura. ¿Por culpa de quién? Del gusano. ¿Por culpa de quién? De la levadura. Número 7, las moscas. Y las moscas habla de amargura. Salmo 78, 45. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Usted conoce que hemos enseñado que Belcebú, y que el Señor los reprende, es el príncipe de las moscas. Y las moscas vienen a ensuciar, a corromper el perfume del perfumista. Las moscas vienen a traer amargura. Las moscas vienen a traer suciedad, vienen a traer bacterias, vienen a traer todo lo malo que usted se puede imaginar. Lo traen las moscas. Y entonces dice que envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraran. No hay nada más terrible que comer rodeado de moscas. No hay nada más sucio que ver un enjambre de moscas. Miren, en una ocasión tuvimos que, ya está sucio decirlo, pero tuvimos que comer rodeado de moscas. Y no eran 2 o 3 mosquitas, no, un enjambre literal de moscas. Que cuando llegamos a la mesa todo estaba tapado. Y en sus marcas, listo, fuera. ¡Pum! Y a comer en 2 minutos. Literalmente. Literalmente. ¿Por qué? Porque la mosca viene a corromper, a ensuciar, a traer suciedad, a traer bacterias, a traer lo más malo. Es que si el día de hoy me preguntan qué función tienen las moscas, les digo, no sé, no tiene nada bueno. ¿Qué hacen de bueno? No es como la abeja que poliniza, no, la mosca no hace nada que sirva. Nada. Ensuciar. Y en el mundo espiritual las moscas son espíritus que vienen a traer suciedad, que vienen a traer bacterias, que vienen a traer podredumbre, que vienen a traer división, que vienen a traer lo más malo que usted se puede imaginar. Los traen las moscas. Y al mismo tiempo traen amargura. Dios te bendiga, fulanito. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. ¿Te estoy bendiciendo? Sí. ¿Y a ti qué te sucede? Nada. Y una de las razones por las que viene la amargura lo podemos ver en el Salmo de Asaf. ¿Qué le sucedió a Asaf? Su corazón se amargó porque vio la prosperidad del impío. Y ahí volvemos al principio. Cuando no somos capaces de darle gracias a Dios y de ser felices con lo que Dios nos ha dado, nuestro corazón se amarga cuando vemos la prosperidad del impío. El Señor te dio una bolita de pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hay personas que no tienen nada. No estés pensando que si el impío tiene un bistec de carne de res. No, eso no te importa. Preocúpate y dale gracias a Dios por lo que Él puso en tu mesa. No mires la prosperidad del impío, porque pueden venir moscas a tu vida y ensuciar el perfume que Dios ha puesto en ti. No lo permitas. No lo permitas. ¿Por qué razón? Porque el enemigo está esperando el momento oportuno para venir a traer amargura a tu corazón. Mira que llevo años pidiéndole al Señor. Mira que bien, llevo años pidiéndole al Señor una bicicleta. ¿Cuándo, Señor, me vas a dar la bicicleta? Por ponerle un ejemplo, el Señor conoce nuestro corazón y sabemos cuáles son nuestras peticiones. Pero no te amargues.
Señor, tú sabes cuál es mi petición. ¿Cuándo me lo vas a cumplir? No sé. Pero dice la palabra que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos mal. Hubo alguien que una vez me comentó, no, porque yo llevo meses pidiéndole al Señor. Me preguntó, no me contó. Yo llevo tiempo pidiéndole al Señor un Mercedes-Benz. Yo me quedé así. Sí, un Mercedes-Benz. ¿Y sabe qué le respondí? No te lo va a dar. ¿Cómo usted me va a decir eso, pastor? Tienes que ser realista. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Eso es como que yo le diga al Señor, Señor, regálame un avión. ¿Dónde lo vas a parquear? ¿Cómo lo vas a mantener? Solo por mencionarle un ejemplo, no le quiero frenar la fe a nadie, pero tenemos que decir, Señor, será tu voluntad. ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero un avión? No, para ir a predicar a las naciones. Te sale más barato comprar un boleto e irte. Solo por comentarle algo, por ponerle un sencillo ejemplo. Señor, yo quiero que me dejes una casa con 15 habitaciones. No limpias la que tiene y vas a limpiar la que tiene 15 habitaciones. Mire, es algo sencillo. Las moscas vienen para traer amargura. No, pero el Señor no me ha dado lo que le he pedido. ¿Y qué le estás pidiendo? Yo quiero que cambie mi marido. Y te has puesto a preguntar si la que tiene que cambiar eres tú. A veces le has preguntado al Señor, Señor, ¿seré yo quien debe cambiar? Porque a veces vemos a un marido ogro, pero no se da cuenta la persona que la ogra es ella. O viceversa. Señor, cambia a mi esposa, no la soporto. Cada vez que llego a la casa es una mala cara, pero llegas borracho. Llegas y te da lo mismo entrar al baño que hacer el baño en la sala. Te da lo mismo. Mi esposa es un ogro. No, el ogro eres tú. Mi esposa no me soporta. Llegas a las 3 de la mañana borracho. ¿Quién debe cambiar? Ahí es cuando dice la esposa, Señor, o te lo llevas o te lo mando. No permitas que la amargura llegue a tu vida. Cuando tengas una petición y el Señor no te la ha dado, no te la ha cumplido, no te la ha regalado, no permitas que las moscas lleguen a tu vida. Porque el enemigo espera que le deje el espacio más pequeño, la oportunidad más pequeña para llenarte la vida de amargura. Para llenarte la vida de amargura. Señor, ¿y cuándo me vas a dar? ¿Cuándo me vas a llevar a la tierra prometida? Llevo 20 años en el desierto, te faltan 20 más. Aprende a darle gracias a Dios en medio del desierto. Aprende a darle gracias a Dios en medio de la necesidad, en medio de la escasez. Dile gracias, Señor, porque no me ha faltado un plato de comida en mi mesa, porque no me ha faltado un plato de comida para mis hijos. Gracias, Señor. El mundo se puede estar acabando, pero a mí no me faltó un plato de comida. Sí, es verdad que un día tuve que comer arroz blanco con huevo frito, pero qué rico. Qué rico, Señor. Un corazón agradecido es lo primero que Dios mira. Es lo primero que Dios busca. Aprender a bendecir a Dios en todo momento. Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Usted se imagina en aquella época, la época del pueblo de Israel, la época del templo, la época de los sacrificios, había una pobreza a nivel general gigantesca. Tan pobre que las casas eran de lodo, eran de fango, eran de hierba. Ni siquiera tenían camas las casas. Usted se imagina viviendo en esa pobreza, que usted fuera al templo a llevar una ofrenda. Quiero que lo visualice. Usted fuera con su vaquita a llevar el sacrificio y de momento lo recibiera en la puerta del templo
un hombre vestido de lino fino, con piedras preciosas en el pecho, con todo lo que usted no se puede imaginar, que está escrito en la Biblia, que ese hombre lo recibiera y usted lo hubiese mirado y hubiese dicho, wow, ¿y por qué él sí y yo no? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y uno viene con harapos y con ropas de aquella época, usted sabe. Y usted lo mira a él y mira a su vaca y dice, a mí me hace falta más que a ti. No, me llevo el sacrificio para atrás. Si con esto comemos un año en mi casa. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque cuando miraba al sacerdote de frente y hubiese permitido que una raíz de amargura llenase su corazón, se quedaba sin sacrificio. ¿Y quién era el perjudicado? Era él. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio no era para el sacerdote, era para Dios. Porque el sacrificio se quemaba en el altar. Era una vaca. ¿Usted recuerda lo que es una vaca? ¿Lo recuerda? No, pastor, hace como 5 años no veo una vaca. Mire, era carne. Era bastante carne. Toma. Sacrifícaselo a Dios. Tenemos que aprender a despojarnos de nuestra propia voluntad para aprender a darle lo mejor a Dios. Lo mejor, ¿qué es lo mejor? Nuestra mejor alabanza, nuestro mejor tiempo, nuestras mejores fuerzas, nuestra mejor voluntad. Y no permitir que ninguna raíz de amargura nazca en nuestro corazón. No permitas que venga el devorador y plante una raíz de amargura en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio es para Dios. Y a Dios se le da lo mejor. Ay, no, yo creo que hoy yo no voy, no, porque hoy yo me siento mal. Y dije, no, dale a Dios lo mejor. Tu mejor tiempo, tu mejor voluntad, tus mejores años. Como escuché a alguien una vez decir, no, Señor, yo quiero servirte cuando ya me jubile. ¿Cuándo? Cuando ya no sirvas para nada. Vas a servir a Dios cuando no sirvas para nada. Dale tus mejores años. Es por eso que me regocijo tanto con la juventud, porque le estás regalando tus mejores años a Dios. Y el día de mañana lo que siembres, eso vas a cosechar. Si siembras tus mejores años, vas a cosechar en abundancia. Vas a cosechar en abundancia. Cuando sembramos para Dios lo mejor, vamos a cosechar en abundancia. Mire, el que siembra la mejor semilla, estoy hablando en el plano físico. Cuando sembramos la mejor semilla tiene más rendimiento. La mejor semilla da una planta más saludable, más fuerte. Eso me lo puede decir cualquiera que trabaje la tierra. El sembrador mira la semilla y la ve que está opaca, que está fea. Esa semilla no va a ser productiva. Pero sin embargo, cuando la semilla tiene calidad, se paga mejor. ¿Por qué razón? Porque hay más seguridad, hay más confianza en el fruto que va a dar esa semilla. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando sembramos lo mejor, Dios nos va a dar el mejor fruto. Cuando le sembramos nuestro mejor tiempo a Dios, Dios nos va a dar nuestro mejor fruto. Ay, ya hoy sábado de nuevo para la iglesia. Siémbrale a Dios tu mejor tiempo. Siémbrale a Dios tu mejor sacrificio, tu mejor alabanza, tu mejor deseo. Ven con gozo al templo a alabar a Dios, porque la alabanza es un sacrificio. Entonces, desechemos toda raíz de amargura. Dice que causa dificultades y por ella muchos son contaminados. ¿Sabe por qué dice eso? Porque cuando hay una persona con una raíz de amargura, contamina a todo el que tiene a su alrededor. Cuando hay alguien amargado, desafortunadamente ensucia, contamina a todo el que tiene a su alrededor. Y de la misma forma pueden terminar. De la misma manera. Y una persona amargada puede sacar a decenas de personas de la iglesia. Y por causa de ese amargado, muchos se pueden ir al mundo. Muchos se pueden ir al mundo.
Y ya para terminar, porque ya veo que el tiempo ha corrido. Malaquías 3:10. Un pasaje que todos conocemos. No lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso, por vosotros, reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Siempre ha habido una polémica gigantesca, grandísima, con el diezmo. Usted sabe, el que dice que no y el que dice que sí. En este caso yo digo que sí. ¿Por qué razón? Porque es una prueba, es un sacrificio que yo realizo. El hecho de yo entregarle mi diezmo al Señor es un sacrificio que yo hago. ¿Por qué sacrificio? ¿Por qué es un sacrificio? Porque si tengo 100, tengo que darle 10. Y esos 10 para mí es un sacrificio, porque si me faltan esos 10, menos cosas puedo hacer. Quiero que me entienda. Entonces por eso es un sacrificio. Por eso poner el diezmo en el altar es un sacrificio. Y es una prueba en la cual el Señor nos pone. Y dice, traer todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Recuerda que en la antigüedad no existía el dinero. ¿Qué era el diezmo? Era el diezmo del fruto de la tierra. Era el diezmo del fruto de la tierra. Y el alfolí era el lugar donde se ponía ese fruto. Hay personas que dicen, no, ya el diezmo no existe, el diezmo no es de Dios. Y al mismo tiempo se olvidan de que el diezmo no era de la ley, era antes de la ley. Y el primero en hacerlo, ¿quién fue? Fue Abraham. Recibió la revelación, entregó los diezmos al sacerdote. Los diezmos, dice la palabra, se entregan al sacerdote, se entregan en el altar. ¿Se entregan para qué? Para que haya alimento en la casa. Para que haya alimento en la casa. Pruébame ahora en esto, dice la palabra, si no voy a abrir las ventanas de los cielos. En el plano espiritual el Señor abre las ventanas de los cielos cuando nosotros realizamos nuestro sacrificio. Todo sacrificio es mirado y es aprobado de parte de Dios si venimos con corazón agradable a Él. Por eso dice, no traigas la ofrenda al altar si tienes problemas con tu hermano, porque no voy a mirar. A Dios no le importa lo que tú pones. Si tu corazón está sucio o está limpio, depende de ti. Si vienes a traer sacrificio al altar, depende de ti que sea agradable. Depende de ti que esa ofrenda, que ese diezmo sea agradable a Dios. No, yo soy el que más diezma en la iglesia. Eso a Dios no le importa tu corazón. Le importa con la voluntad, con el deseo, con el corazón, como vengas. Eso es lo que le importa a Dios. Dice, pruébame ahora en esto, si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos para que no te falte nada. Si no voy a reprender al devorador. A Dios no le hace falta tu dinero, a Dios le hace falta tu corazón. Dios mira más tu corazón. Dice la palabra que cuando la viuda vino y trajo la ofrenda, fue mayor la voluntad con la que vino la viuda, el corazón con el que vino la viuda. Y sin embargo, la cantidad fue menor que la de todo a su alrededor. Entonces no permitas que el devorador venga a tu vida. No lo permitas. Dice, por vosotros reprenderé al devorador. Recuerda que el mundo físico se deriva del espiritual. El mundo físico se deriva del espiritual. Y entonces tenemos que reprender al devorador. ¿Cómo? No permitiendo que ninguna raíz de amargura llegue a nuestra vida. No permitiendo que nada venga a contaminar, ninguna mosca venga a contaminar nuestro perfume. El perfume que Dios puso en ti es único. Ese perfume que hay en ti es único. Y el enemigo puede venir a traer una mosca para ensuciarlo. No lo permitas. No permitas que nadie amargado venga a sembrar su amargura en ti, porque se puede multiplicar y puede ser peor el resultado. No lo permitas, porque de nosotros depende ser olor grato delante de la presencia de Dios. De nosotros depende. De nosotros depende que el león no venga a querer devorarnos. De nosotros depende que el león no venga a comerse al más débil, al más carnal. No lo permitas. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no coge vacaciones.
El enemigo nunca va a coger vacaciones. Nosotros nos cansamos, nos agotamos, pero el enemigo no se agota porque sabe que le queda poco tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, va a hacer lo imposible porque la iglesia sea destruida. Entonces, diga conmigo, depende de mí. Dígalo creyéndolo, depende de mí ser olor grato delante de la presencia de Dios. Depende de mí que el león sea reprendido, sea echado fuera. Depende de mí que la amargura no llegue a mi corazón. No pongas tu mirada en aquel. Pon tu mirada en la bendición que Dios te ha dado. Pon tu mirada en lo que Dios te ha dado. Gracias, Señor, porque lo que me has dado es de bendición a mi vida. Gracias, Señor, porque sé que esto es momentáneo. Sé que el desierto es momentáneo. Sé que la prueba es momentáneo. Gracias. Gracias. En el desierto sale nuestra mejor versión. Así que denle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Permítame orar por usted. Permítame bendecir su casa. Bendecir todo lo que usted representa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado, Señor. Gracias por lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en medio de la escasez hemos sabido agradecerte, Señor. Gracias porque en medio de la prueba hemos sabido darte gracias, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Tu iglesia te agradece porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano, porque sabemos que tú no nos abandonas, Señor. Gracias. Gracias por lo que has puesto en nuestras manos. Gracias porque en medio del desierto el sol no nos ha agotado y el frío no nos ha golpeado. Gracias, Señor, por estar como columna de nube, por estar como columna de fuego. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por levantar su mano y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos al devorador. En el nombre de Jesús reprendemos al devorador de la abundancia. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Echamos fuera en el nombre de Jesús a todo devorador de cobertura. Echamos fuera en el nombre de Jesús al león. En el nombre de Cristo. Espíritu de Dios, cortamos y desarraigamos toda raíz de amargura. En el nombre de Jesús echamos fuera toda raíz de amargura de tu iglesia, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús reprendemos toda mosca que quiera venir a ensuciar, a comerse los frutos. Echamos fuera todo gusano que quiera venir a comerse el fruto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos, Señor amado, declaramos en el nombre de Jesús que tu iglesia es purificada. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que tu iglesia es purificada, es limpiada. En el nombre de Jesús, todo espíritu devorador es echado fuera en el nombre de Cristo. Le ordenamos que retroceda. Le ordenamos que retroceda y ponemos vallado. Le ponemos límite en el nombre de Cristo. A este lugar no puede entrar. A la vida de los hijos de Dios no pueden entrar. Estamos desechando toda miseria de nuestra vida. Todo espíritu que quiera venir a traer miseria, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Desatamos sobre tu vida bendición en abundancia. Desatamos sobre tu vida paz en abundancia, paz en medio de la tormenta, paz en medio de la prueba, paz en medio del desierto, en el nombre de Jesús. En
Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús estoy reprendiendo, Señor, todo espíritu de venganza, de contraataque que se quiera levantar en contra de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Gracias, Señor. Gracias, papá. Iglesia de Cristo, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que tu mañana será más bendecido que tu presente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos hijos del Rey de Reyes, del dueño de todo lo habido. Somos sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti